a grabar primero. Ok. Entonces, esta es la unidad 3, donde se refiere a los ciclos sedimento-nutrientes. Si ustedes se recuerdan en la primera clase, la realidad es que vamos a hablar muy poco sobre el ciclo sedimentos y no sobre el ciclo nutrientes. Ya le dije al principio del semestre que eso significaría una clase, una asignatura con muchas más horas para poder abordar ese tipo de materia. Este es el esquema que yo les he mostrado en forma repetida, el esquema del ciclo hídrico, ¿no es cierto?, que refleja o simplifica los procesos de movimiento del agua, llegando y escurriendo sobre o bajo la superficie del suelo. El ciclo del agua es realmente un ciclo hídrico, porque el agua finalmente llega a los cursos, cuerpos de agua, se evapora, vuelve a precipitar, se vuelve a mover sobre la superficie del suelo, infiltra, escurre subterráneamente, pero asociado al movimiento del agua también se presentan lo que se denominan otros dos ciclos, ciclo sedimento-nutriente. La realidad es que, ya también se los había dicho, no es que necesariamente sean ciclos, porque solamente, por ejemplo, el tema de los sedimentos viene, el supuesto ciclo sedimento, ¿no se te ocurre desde que partículas del suelo son erosionadas y son transportadas hacia aguas abajo, pero en general no se renuevan, salvo que hayan algunos aportes, por ejemplo, por erupciones volcánicas que vuelven a incorporar material a las cuencas, pero en general no es un ciclo, ¿no? Entonces, vamos a intentar seguir algo sobre este ciclo de sedimentos, ¿no? Que es lo que vamos a ver en dos clases. Bueno, ahora, ¿por qué introduzco yo en esta asignatura de hidrología de cuencas algo sobre el ciclo de sedimentos? Bueno, porque ya lo dije, ¿no es cierto? Hay una relación entre el movimiento del agua y el movimiento sedimento, proceso erosivo, movimiento sedimento. Y por otra parte, también para recordarles que ustedes, como futuros profesionales, tanto en ingeniería de recursos naturales, ingeniería forestales, van a estar trabajando muchas veces en zonas de terreno de montaña, en zonas de pendientes, que se van a reflejar en las características no solo de las laderas, sino que de la red de drenaje, ¿no? Y las zonas con fuentes pendientes desde ya presentan condiciones naturales para la generación de erosión. Pero claro, ustedes, que también se los he dicho muchas veces, se lo he repetido a lo largo del curso, ustedes van a tomar decisiones respecto a intervenciones del territorio, y por lo tanto esas intervenciones del territorio pueden incluso aumentar, a veces en forma catastrófica, estos procesos erosivos, ¿no? Por otra parte, las pendientes en los cauces generan lo que se denominan escurrimientos torrenciales, es decir, en estas zonas en cauces de alta pendiente, la respuesta, lo que se ve en los cauces luego de una lluvia se refleja muy rápido, el agua llega muy rápido a los cauces, entonces se generan crecidas bastante rápidas que tienen una gran energía, y esa misma energía del agua en los cauces puede generar erosiones adicionales en el lecho y en las márgenes de la red de drenaje y transportar sedimentos adicionales a los que vienen desde las laderas de la cuenca por procesos erosivos, ¿no? Entonces, en esta zona de montaña se generan estas crecidas súbitas, son precipitaciones en general más elevadas que en las zonas más planas, en las zonas de valle, son intensas. Entonces, son cuencas pequeñas, de órdenes bajos, tienen tiempos de concentración bajos, y por lo tanto la respuesta es muy rápida. Y estas crecidas normalmente tienen una importante participación de caudales sólidos, de sedimentos, no solamente agua la que escurre en estas crecidas. Para simplificar cómo se estructura un sistema fluvial, no es que sea una forma de la cuenca, sino que para dividir un poco en las grandes zonas. Bueno, está la zona, se clasifica la zona 1, que es la zona de producción, ¿no es cierto?, que es la zona donde la precipitación llega al suelo y escurre en superficie por las laderas, moviéndose hacia la red de drenaje, o en subsuperficie o subterráneamente también moviéndose hacia la red de drenaje. Y también estas zonas son las zonas productoras de sedimentos, fundamentalmente los procesos erosivos en las laderas de la cuenca. Vamos a ver un poquito más adelante, pero fundamentalmente producto de la caída de las gotas de lluvia y del escurrimiento superficial, el suelo se va soltando y va siendo transportado hacia la red de drenaje.
En esta parte de la cuenca, las laderas de la cuenca, se habla de que el agua, el agua se representa también por algunos colores, el agua verde, el agua que está en el suelo y está disponible para ser transpirada o agua transpirada. También entonces son áreas productoras de sedimentos, ya lo dije, son las áreas productoras de sedimentos, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que hay erosiones en las laderas de las cuencas que se van moviendo a la red de drenaje. La zona 2 es la zona de transferencia o transporte, el agua ya ha llegado al cauce, el agua y los sedimentos de erosión de ladera ha llegado a la red de drenaje y son fundamentalmente transportados hacia aguas abajo, cuando, también ya lo dije, ¿no es cierto?, en épocas de crecida, tanto los cauces como las laderas de la red de drenaje también pueden ser erosionadas y por lo tanto son fuentes adicionales de sedimento. Y en esta zona 2 hay un transporte de los sedimentos producidos tanto en la zona anterior, en la zona de producción, como en esta zona de transferencia. Y finalmente, en una cuenca se destaca, o muchas veces se presenta también una zona de depósito, donde hay un cambio fuerte de pendiente, ¿no es cierto? La red de drenaje deja de venir con fuertes pendientes, llegando, por ejemplo, los valles, y al bajar la pendiente, ¿no es cierto?, los escurrimientos se hacen mucho más lentos, empiezan a divagar porque el agua no es capaz de seguir transportando, no tiene la energía suficiente, no tiene la competencia suficiente o necesaria para transportar los sedimentos que vienen de las partes altas de las cuencas. Entonces los sedimentos van quedando depositados y solamente son transportados en algunos eventos de crecida importantes. Acá. Entonces, ok, esta es una clásica definición de lo que se entiende por erosión. Ustedes probablemente la han visto también. Yo sé que ustedes ven algo de erosión en algunos cursos previos, probablemente vamos a avanzar un pelito. Erosión es el movimiento de la superficie del terreno por fuerzas físicas, ¿no es cierto?, tales como la precipitación, el escurrimiento de las aguas, escurrimiento superficial, el viento, el hielo, por supuesto, ¿no es cierto?, el agua al congelarse tiende también a soltar partículas de suelo, cambios de temperatura, bueno, está asociado a hielo, deshielo, la gravedad, por supuesto, una fuerza que favorece el movimiento de la superficie del terreno, y también cualquier otro agente natural o antropogénico que rompa, que mueva el suelo o el material geológico desde un punto de la superficie para ser depositado en otro lugar. En general, la erosión es un proceso que ocurre naturalmente, ¿no es cierto? Es claramente explicable en un país como Chile, ¿no es cierto? De las altas cumbres de los Andes van a haber procesos erosivos, ¿no es cierto?, ya que no es un ciclo, no llega mucho sedimento, insisto, salvo tal vez durante erupciones volcánicas. El material es erosionado, pero eso es una condición natural, y es lo que se denomina como la erosión geológica. Pero, claro, hay zonas donde estas tasas naturales de erosión se modifican, muchas veces se incrementan significativamente por la actividad que hacemos nosotros de la utilización del territorio, y eso ya se transforma en erosión acelerada, que también lo que genera, ¿no es cierto?, son procesos de degradación y amenaza a los suelos y a lo que ocurre hacia aguas abajo, donde se produce la erosión. Entonces, la erosión, para que ocurra erosión, tiene que haber un agente erosivo, y ese agente erosivo tiene una energía, ¿no es cierto?, capaz de producir erosión, lo que se conoce como erosividad. Y este agente erosivo, ya había mencionado anteriormente algunos de estos agentes erosivos: precipitación, escurrimientos superficiales, viento, hielo, gravedad. En general, nosotros vamos a hablar fundamentalmente de la erosión hídrica, ¿no es cierto?, que es la erosión producida por precipitaciones, los escurrimientos superficiales. Bueno, la fuerza de gravedad, por supuesto, que también juega un rol. Este es un curso de hidrología, por lo tanto, va a ser el agua el agente erosivo. Se los recuerdo, por favor, para que no me respondan en una pregunta, pues yo me voy a referir siempre a erosión como erosión hídrica. ¿No es cierto que el viento es una fuerte erosión? Ya lo es, pero eso no es lo que yo estoy preguntando. Ahora, las precipitaciones generan de por sí una erosión que se llama erosión por salpicadura, ¿no es cierto? Al golpear las gotas de lluvia contra el suelo se produce un salto, un salpicado, ¿no es cierto? Y luego lo que ocurre es que los escurrimientos superficiales que se generan durante el periodo que está lloviendo, las precipitaciones más estos escurrimientos superficiales es lo que se conoce como erosión hídrica, ¿no?
La precipitación, insisto, lo que hace es soltar el suelo, y ese suelo suelto es transportado por los escurrimientos superficiales, que a su vez también pueden ir erosionando, pueden ir recogiendo partículas del suelo y los van transportando hacia aguas abajo. Y por otra parte, ¿no es cierto?, frente a este agente erosivo, el suelo, ¿no es cierto?, se resiste a ser erosionado, entonces tiene algunas características, y eso es lo que se conoce como erodabilidad o erosionabilidad, como lo he visto escrito de las dos formas, ¿no es cierto? Son características del suelo que hace que sea más o menos resistente a este agente erosivo, y entonces se resiste a ser erosionado. Entonces vamos a avanzar bastante rápido, viendo cuáles son los factores que controlan la erosión. Ahí están escritos, me voy a referir muy poquito más adelante. Luego voy a presentarles también bastante rápido cuáles son los procesos erosivos más o menos clásicos, ¿no es cierto? La erosión laminar o de manto, de regueros cárcavos, los movimientos en masa. Y luego, como también yo lo había mencionado, hay procesos erosivos en la red de drenaje, y me voy a referir también relativamente rápido a eso. Luego, también hoy día les voy a mostrar algunos métodos para cuantificar la erosión laminar de regueros y de cárcavas. Y les voy a hacer una presentación muy conceptual respecto a la ecuación universal, respecto a la ecuación universal de pérdida de suelo y algunas variaciones siguientes, porque es probable que más de algunos de ustedes en su época ya profesional cercana puedan eventualmente trabajar con ecuaciones que permitan predecir o estimar tasa de erosión en zonas donde no hay datos de erosión. Entonces, también, ¿no es cierto?, recordar que en general la literatura se refiere a que la erosión, especialmente la erosión acelerada, ¿no es cierto?, del suelo hace un daño triple. El primer daño ocurre donde el suelo es erosionado, es decir, en las laderas, ¿no?, porque se remueve fundamentalmente la materia orgánica, los nutrientes, se van removiendo las capas superficiales del suelo, que son aquellas capas que tienen mejores infiltraciones, que tienen una mayor capacidad de retención de agua y de nutrientes, y por tanto esos suelos se van perdiendo, y esas capas del suelo se van perdiendo por la erosión. También se genera un daño en el tránsito, en la red de drenaje, ¿no es cierto? Estos sedimentos que son erosionados desde las laderas pueden sedimentar los cauces, sedimentan los fondos de la red de drenaje, y eso tiene un efecto muy importante en los hábitats acuáticos, ¿no es cierto? Sella muchos de estos hábitats. Ustedes saben que hay muchos peces que requieren de lechos de una cierta granulometría para el desove. Bueno, si esto está cubierto con material fino, se complica bastante. Entonces, se produce contaminación del agua, por supuesto. La cantidad de sedimentos, ¿no es cierto?, o la concentración de sedimentos aumenta, y hace complicada el uso del agua, tanto como para agua potable como para otros usos. También lo que ocurre es que los procesos erosivos de las laderas, ¿no es cierto?, ya ese material llega a los cauces y se produce una agradación, una elevación del nivel del lecho de los cauces, y en algunos casos, ¿no es cierto?, esto significa que hay inundaciones. Si el fondo del lecho sube, se eleva, ¿no es cierto?, bueno, al llegar a una nueva crecida, el cauce tiene una menor capacidad de dejar pasar el agua, y el agua desborda. O en otros casos también se producen incisiones del cauce, profundizaciones del nivel, ¿no es cierto?, por cambio en la disponibilidad y en el transporte de sedimentos, y esta incisión del cauce, la profundización del nivel del cauce, genera laderas inestables que al mismo tiempo generan procesos erosivos en la red de drenaje. Y finalmente, la erosión también genera un daño donde se deposita. Hay muchos ejemplos de sedimentación de redes de drenaje, de canales, de puertos, de embalses. Chile tiene grandes embalses en el norte, hay muchos de ellos que están muy colmatados, así que están muy llenos de sedimentos. Casos típicos de sedimentación en ríos, está el Biobío, bueno, en Puerto Aysén, ustedes saben que Puerto Aysén quedó completamente colmatado y tuvo que cambiarse la ubicación del puerto. Profe, Bueno, los factores... ¿podría aclarar como qué es la sedimentación en sí? Que no me suena como o sea, ¿es como que se deposita mucho sedimento o algo más? Sí, exactamente. La sedimentación, lo que ocurre, ¿no es cierto?, que
los sedimentos que son transportados, voy a avanzar rápido a este esquemita, ¿no es cierto? En la zona de depósito, ¿no es cierto? Por algunas condiciones, las partículas que son erosionadas en las laderas son transportadas por la red de drenaje, ¿sí? Y luego son depositadas en zonas de menos pendiente. Ahora, también pueden quedar depositadas aquí en la salida, ¿no es cierto? Si aquí en lugar de tener una red de drenaje, este cauce desagua en un embalse, ¿sí? Supongamos que este es un lago o un embalse, ¿sí? Entonces, los sedimentos van quedando depositados en esta zona, en los cauces, ¿no es cierto? En la desembocadura en el mar, en lago o embalse, van quedando sedimentados, van quedando depositados, ¿sí? Eso es el concepto, ¿ok? Vale, pero entonces, Entonces, según entiendo, el daño igual es como más al humano, ¿no? Por lo de los embalses así, o también es como al ecosistema. al ecosistema, ¿no es cierto? Porque aquí yo lo decía, ¿no es cierto? Por una parte, al moverse puede ir sedimentando la red de drenaje, pero al mismo tiempo donde se deposita también tiene un efecto en la misma red de drenaje, porque la red de drenaje va quedando llena de material eventualmente más fino y se cambia completamente la granulometría del fondo del lecho, y eso hace cambiar significativamente los hábitats acuáticos, por ejemplo. Entonces tiene un efecto en los hábitats acuáticos. Lo mismo, ¿no es cierto?, si esto drena, por ejemplo, en lagos naturales o en humedales, ¿sí? Lo que va haciendo es que los va colmatando, los va llenando de sedimento y va cambiando completamente la estructura de cuerpos de agua, que es el ejemplo que estoy poniendo, ¿sí? Y Ah, luego, vale. también tiene un efecto, por supuesto, en construcciones, ¿no es cierto?, en puertos, ¿no es cierto? El agua va sedimentando y va afectando la ocurrencia de puertos. Ya ponía el ejemplo del famoso caso de Puerto Aysén, ¿no es cierto?, que quienes viven allá saben que tuvo que cambiarse de lugar, ahora es en Puerto Chacabuco, porque el río quedó completamente sedimentado, de sedimento, los procesos erosivos ocurridos hacia aguas arriba. Y también en los embalses, ¿no es cierto?, la red, el río, ¿no es cierto?, que desemboca en un lago, en un embalse, en un lago artificial, los sedimentos van quedando depositados en la cola del embalse, porque no pueden ser transportados hacia aguas abajo, y eso va haciendo que poco a poco la capacidad útil del embalse vaya bajando, y eso tiene un efecto significativo en la disponibilidad de agua para riego. Muchos de los embalses en la zona centro-norte de Chile son para riego. Entonces va disminuyendo la capacidad que tiene el embalse para acumular agua y por lo tanto no hay la suficiente agua para la época de riego, ¿no es cierto? No hay seguridad suficiente para abastecer los requerimientos de regadío. ¿Profe? Okay. Sí, me parece que hablaron dos estudiantes, así que díganme nomás. Yo le quería preguntar sobre lo de que donde dicen generar con mejores infiltraciones, capacidad de retención de agua y nutrientes, ¿se refiere a que esos tipos de suelos son los que se ven más afectados con la erosión? No, en general no. Lo que pasa, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan de suelo, si ustedes ven un perfil de suelo, una calicata de suelo, los suelos, digamos, los suelos reales, la mejor calidad de los suelos están en las capas superficiales, porque ahí está la materia orgánica, ¿no es cierto? La materia orgánica y toda esa, el mantillo, ¿no es cierto? El líter, todo eso lo que hace es que esas capas superficiales, ¿no es cierto?, primero que nada tienen mejores infiltración, entonces favorecen la infiltración y reducen los escurrimientos superficiales. También todas esas capas superficiales, más ricas en materia orgánica u otras, tienen una mayor capacidad de retención del agua, y eso hace, ¿no es cierto?, que las lluvias, al ingresar al suelo, parte de esa agua pueda quedar ahí retenida por los poros, ¿no es cierto?, y está disponible para ser consumida por la vegetación. Y lo mismo los nutrientes, porque en esas capas superficiales, donde está la mayor cantidad de nutrientes, la materia orgánica en descomposición, en definitiva, es alimento para la vegetación. Si es que hay un proceso erosivo, lo que empieza a irse, ¿no es cierto?, por erosión son estas capas superficiales, ¿ya? Y por lo tanto lo que van quedando son los horizontes siguientes, y esos horizontes siguientes que van quedando en el terreno, van quedando en el sitio, es un suelo de menor calidad, ¿no es cierto? Ah, claro. Sí, Es ya más lo entendí. rocoso, ¿no es cierto? Ya empieza a aparecer incluso la geología,
Y por lo tanto, ya la realidad es que el suelo puede, como suelo, desaparecer de un sitio determinado por el proceso erosivo, ¿sí? Sí, gracias. ¿Ya de qué? Ok. Vamos a... Vamos. A ver, ¿dónde estaba yo? Estaba aquí, parece. Sí. Bueno, para avanzar también, cuando ya, digamos, de alguna manera se ha mencionado cuáles son los factores que controlan la erosión, la precipitación, por supuesto. ¿Por qué? Porque la precipitación es, digamos, la energía que tiene una gota de lluvia, una gota que viene cayendo, ¿no es cierto? Al golpear contra el suelo, si ustedes se recuerdan de física, transforma la energía cinética en energía, transforma la energía cinética completamente, si se separa de cero y por lo tanto lo que hace es entregar al suelo una gran cantidad de energía y por lo tanto genera alteraciones en el suelo y es la energía de la precipitación que permite generar la erosión, ¿no es cierto? Los factores generales, por supuesto, la intensidad, lluvias más intensas son más erosivas que las menos intensas, lluvias más largas a igual intensidad, ¿no es cierto? Tanto por evento como acumulada, también tienen que ser más erosivas que lluvias más cortas. La frecuencia, lluvias muy continuas, ¿no es cierto? Versus lluvias muy discontinuas, el tipo, si es que es una lluvia, una llovizna o nieve, ¿no es cierto? Todo eso hace que la erosividad, que la energía de esta lluvia que está cayendo sea diferente. También tienen que recordar que la intensidad de la lluvia lo que hace es que determina cuál es la precipitación en exceso, es decir, aquella doña Dani levantó la mano. Dígame. En lo de tipo de precipitación como lluvia, llovizna, nieve, eso está como en base a, o sea, obviamente entiendo la diferencia entre lluvia y nieve que es como por el estado, pero en llovizna eso es como en base a la intensidad, la cantidad, la frecuencia, Exactamente. o una Sí, sí. mezcla de esas. Es una mezcla, ¿no es cierto? Es una Ah, ya. mezcla. Las lloviznas, ¿no es cierto?, tienden a ser mucho menos intensas, ¿sí? Y por lo tanto aportan. Entonces son mezclas entre la intensidad, la cantidad y el tipo. Si fijan ustedes, está todo ahí, está todo un poco mezclado. No es posible separar así categorizadamente que la lluvia tiene tal y tal condición, ¿sí? Ah, ya. Gracias. ¿Vale? Ok, lo que les decía yo de cuando veíamos algo de los procesos de generación de escorrentía, ¿no es cierto?, es que si una intensidad de la lluvia de un determinado momento es mayor que la tasa de infiltración, midiendo las dos como en milímetros por hora, ¿no es cierto?, en velocidad, si la intensidad es mayor que la capacidad de infiltración del suelo, el exceso lo que va a hacer es escurrir superficialmente. Por lo tanto, la intensidad de la lluvia determina que la intensidad de la lluvia, contrastada con la capacidad de infiltración del suelo, determina que parte de la lluvia va a ingresar al suelo y que parte va a escurrir superficialmente. Y acuérdense que la erosión hídrica es el conjunto, ¿no es cierto?, del efecto de la caída de las gotas de lluvia y de los escurrimientos superficiales. Ahora, el otro factor que controla la erosión, que ya también lo había mencionado, ¿no es cierto?, que es lo que se denomina la aerodabilidad o erosionabilidad del suelo, es la resistencia del suelo a los agentes erosivos. Y aquí yo me exagero, ¿no es cierto? Un suelo muy cementado resiste mucho mejor que uno suelto. Eso no significa que un suelo sea mejor que el otro, pero claramente resiste. Y eso depende, ¿no es cierto?, de la textura, ¿no es cierto? Si son suelos muy arenosos y en zona de pendiente, en general no son muy resistentes. Suelos tal vez más arcillosos, ¿no es cierto?, van a tender a ser algo más resistente. También tiene que ver con cómo se agregan, ¿no es cierto?, estas partículas de suelo, ¿no es cierto?, que permite que un suelo sea más o menos resistente al agente erosivo. Otra de las características, por supuesto, importantes es la vegetación. Ya lo hemos visto, la vegetación intercepta parte de las precipitaciones y por lo tanto hace que una menor parte de la lluvia llegue al suelo. Claro, después una vez que las copas o la parte aérea de la vegetación se satura, ya el resto de la precipitación llega al suelo directamente. Pero la vegetación también protege contra el impacto de las gotas de lluvia. Y aquí le pongo en un color azul, atención, ver un paper de Calder, a quienes estén interesados en esto yo se lo envío. Este señor Calder es un hidrólogo que estuvo trabajando en muchas partes del mundo y
y justamente estaba viendo en un lugar donde se estaban estableciendo árboles para proteger al suelo contra la erosión, pero luego de mediciones se vio que bajo los árboles establecidos la erosión era mayor que a campo abierto. Y eso es porque la selección de los árboles no fue la mejor, y lo que ocurrió, ¿no es cierto?, que son árboles con hojas grandes, entonces esas hojas grandes lo que hacían, ¿no es cierto?, era acumular agua, ¿no es cierto?, y entonces se generaba una gota mucho más grande que el tamaño de las gotas de la lluvia a campo abierto. Y considerando un árbol de unos 20 metros, la velocidad de caída de una gota de agua es más o menos la misma velocidad de caída que trae la lluvia, digamos, ¿ya? Pero claro, es una gota mucho más grande, y por lo tanto la energía, la energía cinética con la cual llega al suelo es mayor. Entonces, en definitiva, era por eso que las erosiones eran mayor bajo bosque que a campo abierto, cuestión que uno medio intuitivamente piensa que no es así. Voy a referir también un poquito a esto al final de esta clase. Lo otro, que la vegetación hace mucho más rugosa la superficie de las laderas, y esto también favorece que haya una menor velocidad de los escurrimientos superficiales, y al tener menor velocidad también tiende a favorecer la infiltración. Luego están los efectos de las raíces, ¿no es cierto? Los efectos de las raíces actúan como ancla, por lo tanto tienden a mejorar la capacidad de resistencia de las laderas y la capacidad de retención del suelo. Y luego también en general por la presencia de vegetación a mayores tasas de infiltración, no solo por el hecho que generan o que favorecen menores velocidades de los escurrimientos superficiales, pero claro, digamos, hay mucho más materia orgánica, por lo tanto en general con presencia de investigación los suelos tienen mayores tasas de infiltración que sin vegetación. El otro factor que es importante es la pendiente, y a ustedes les debe quedar claro, ¿no es cierto?, lógicamente, que un escurrimiento en zona de mayor pendiente va a ir a mayor velocidad que en una zona menor pendiente. Al ir a mayor velocidad tiene más energía, ¿no es cierto?, para producir erosión misma o para transportar los sedimentos. Y también el largo de la pendiente es importante, ¿no es cierto?, ya que el escurrimiento superficial, especialmente la energía del escurrimiento superficial, aumenta con la distancia, porque en el fondo tiene más altura que recorrer. Entonces, la pendiente y el largo de la pendiente son importantes. También se pueden considerar otros tipos de factores, ¿no es cierto?, también perturbaciones naturales, el vulcanismo, la tectónica, ¿no es cierto?, generan levantamientos, subsidencia, modifican la topografía, y por lo tanto pueden aumentar las pendientes. La tectónica, por ejemplo, también tiende en muchos casos a desestabilizar laderas, generando grandes procesos erosivos, procesos en masa, como vamos a ver. Ahora, estas condiciones son condiciones naturales de un sitio, que son los factores 1 a 5 anteriores, que lógicamente que determinan las tasas de erosión geológica, pero estas condiciones naturales son modificadas por el uso del suelo, ya que la ocupación humana del territorio, las intervenciones que el hombre hace sobre el territorio, generalmente, y aquí hay que también hay que también relativizarlo, no siempre, pero generalmente aumenta significativamente y muchas veces en forma catastrófica las tasas de erosión, ¿sí? Las tasas de erosión están muy relacionadas, por supuesto, al tipo de uso de suelo, y es posible que la pérdida de suelo esté mucho más influenciada por el manejo del territorio que por cualquier otro factor, digamos. ¿Por qué? Porque el manejo del territorio, este es un mensaje que les he dicho mucho, ustedes como futuros ingenieros van a tomar decisiones de intervención del territorio, pero este tipo de intervenciones puede ocasionar cambios en las pendientes, en la extensión de la red de drenaje, remoción de la vegetación, alteración del suelo, las condiciones naturales del suelo y muchos otros, ¿no? Y estos efectos tienden a mantenerse por muy largo tiempo, y muchas veces son muy difíciles volverlos atrás, ni con grandes procesos de restauración es posible, por ejemplo, hacer una recuperación masiva de suelos severamente erosionados. Ahora voy a pasar a describir ¿cómo decirlo?, algunos clásicos procesos erosivos, los tradicionales, como se definen los tradicionales procesos erosivos,
Seguimos en la onda, si que voy muy rápido, ustedes tienen una duda, me pregunten, yo en general, no me preguntan, yo en general avanzo rápido porque me parece que muchos de estos conceptos los pueden haber visto, aquí los quiero concentrar y vincular un poco el movimiento del agua en una cuenca. Uno de los procesos erosivos es lo que se denomina como erosión laminar o erosión de manto, también hay varias terminologías al respecto. Ocurre por el impacto, por el conjunto, ¿no es cierto?, por la suma del efecto de las gotas de lluvia y el escurrimiento superficial. Y aquí voy un poco a describir más en detalle el impacto de las gotas. Acuérdense, las gotas vienen con una energía cinética y que pasa automáticamente a golpear el suelo, suelta las partículas del suelo. Hay literatura que habla que esto se conoce o se define como erosión por salpicadura. Luego, ¿no es cierto?, viene el escurrimiento superficial, como ya lo había dicho, que también puede soltar partículas del suelo, pero que es tal vez más importante moviendo el suelo erosionado por salpicadura. Entonces, ¿por qué se llama erosión laminar o de manto? Porque es una degradación relativamente uniforme en superficie. Es como si capas del suelo se van moviendo, ¿no es cierto?, y exponiendo poco a poco los horizontes inferiores del suelo. Ahora, aquí hay algunos datos muy generales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia del tamaño de la gota? ¿No es cierto? Gotas más grandes tienen muchísima más energía cinética que gotas más pequeñas, y eso parece lógico. Pero, ¿esto qué significa? Que probablemente son pocas tormentas muy intensas que generan gran parte de la erosión. O sea, la erosión en una ladera ocurre en algunas tormentas, no durante todo el tiempo. Y esto también se vincula un poco a lo que yo les decía, esto de la selección, por ejemplo, de árboles para tratar de reducir procesos erosivos, ¿no es cierto? Tienen que ser árboles cuyas hojas, ¿no es cierto?, no generen un cambio en la distribución de tamaño de las gotas de lluvia a campo abierto, porque pueden, insisto, tender a concentrar y generar gotas de mucho mayor tamaño que la que tiene la lluvia en condiciones a campo abierto en un sitio determinado. Y esas gotas más grandes tienen una gran energía cinética que se transforma finalmente en tasas de erosión más grandes. Ahora también el impacto de la gota de lluvia puede llegar a sellar el suelo dependiendo de las características del suelo, disminuyendo la infiltración y generando más escurrimiento superficial. Aquí les voy a mostrar un dibujito clásico sacado uno de los libros. En el programa aparece alguna literatura referida al proceso erosivo. Se fijan ustedes una foto de una gota, ¿no es cierto?, llegando al suelo, que genera esta salpicadura, ¿no es cierto?, donde el suelo, pum, salta y se deposita al lado, y luego aquí a la derecha, se fijan ustedes, un suelo sin cubierta vegetal, ¿no es cierto? Luego una lluvia, se ve esta serie de cráteres, parecen casi unas fotos de estas películas después de la Primera Guerra Mundial, con estos fuertes bombardeos a Verdún, por ejemplo, y otro, donde estaba lleno de hoyitos de las caídas de los obuses, y esto parece algo parecido. Ahora, el tema de la erosión laminar es que como el suelo se va capa a capa, pareciera que no está pasando mucho, que el suelo no se está perdiendo, ¿no es cierto? Pero en zonas de pendientes suaves, como las que aparecen ahí, ¿no es cierto?, son laderas de la cordillera de la costa, que no son con tanta pendiente, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas que ya con estos suelos, en este tipo de pendientes, hay procesos erosivos, y poco a poco entonces en las laderas empieza a ocurrir cosas como esa. El suelo ya no es capaz de sostener ningún tipo de vegetación, empiezan a aparecer, se fijan ustedes, como estas cicatrices aquí en las laderas, donde es muy probable que ya de un momento a otro los propietarios se dan cuenta que se están quedando sin suelo, y por la erosión laminar se han ido todas las capas superficiales del suelo, ya empiezan a aparecer los horizontes de mucho peor calidad como suelo, por supuesto, ¿sí? Entonces, la erosión laminar, ese es el problema que tiene, que es muy silenciosa, ¿no es cierto?, relativamente poco notoria, y se detecta cuando ya los procesos erosivos están súper avanzados. Esta es una foto de una zona de plantaciones forestales en zonas de suelos muy erosionados. María, deme un segundito para terminar la idea.
y donde ustedes se pueden ver que no basta, y voy a volver esto al final, que no basta solo con intentar forestar o reforestar suelos muy erosionados para terminar con los procesos erosivos, porque si fijan ustedes, este suelo muy erosionado, perdón, no es capaz de permitir el establecimiento de algún tipo de vegetación que cubra el suelo. María, usted había levantado la mano, dígame. Sí, profesor, en el caso de la imagen anterior, ¿cuánto tiempo se demoró el suelo para que estuviese en un estado como más erosionado? En ese caso. Es difícil decirlo, María. Lo que pasa es que yo creo que depende mucho de las características del suelo, se fijan ustedes la intensidad de las lluvias, ese tipo de cosas, pero pueden pasar décadas que uno no se da cuenta que está pasando este tipo de erosión, ¿ya? Ya. Y lo que ocurre, yo vuelvo a decir, que una vez que ya el proceso erosivo está muy avanzado, es muy difícil, ¿no es cierto?, pretender, incluso en esta imagen, recuperar el suelo. Vamos a volver un poquito más adelante, porque a veces ustedes probablemente en suelo, no sé si pasaron el concepto de pérdidas tolerables de suelo, esperando que el suelo, ¿no es cierto?, es un recurso renovable. La realidad es que conceptualmente el suelo puede ser renovable, pero probablemente a épocas geológicas, no a épocas humanas, digamos. Entonces el suelo no es renovable, y si es que ya se han ido por erosión, en este caso erosión laminar que estamos viendo, pero vamos a ver también las otras formas de erosión, si se han ido las capas superficiales, que son las más ricas, muy difícil volver atrás, ¿no?, a recuperarlas, ¿ya? Ok, entonces voy aquí a mostrar algunas imágenes, ¿no es cierto?, cómo se identifica finalmente su presencia en terreno. Bueno, ya les había mostrado, ¿no es cierto?, que de repente qué es lo que ocurre cuando uno ve en una ladera como esta algo así, ¿no es cierto?, donde ya en forma natural no se establece ningún tipo de vegetación. Aquí tenemos un dibujo, una calicata, ¿no es cierto? Lo más probable es que en una de esas, por procesos laminares, claramente se fue todo esto, ya esto está out, ¿no es cierto? Y a lo mejor lo que pasa es que se está llegando a este tipo de niveles. Se fijan ustedes donde lo que está quedando es un suelo mucho más pedregoso, sin materia orgánica, ¿no es cierto? Toda aquella parte del suelo, ¿no es cierto?, que permite el establecimiento de raíces ya se ha ido, y por lo tanto no queda mucho. Entonces, esta es una típica forma para identificar, ¿no es cierto? Se han perdido los horizontes superficiales del suelo, ¿sí? Y eso queda claro. Y lo que se ve en superficie ya es el horizonte C, ¿ya? Pero ya les vuelvo a decir, el problema es que eso ya es bastante tarde como para pretender recuperar esos suelos. El otro típico indicador son los pavimentos de erosión. Y aquí, por favor, recuerden que ustedes me respondan las preguntas teniendo el material, incluso que les paso en la clase abierto. No me hablen de erosión por pavimentos, ¿no es cierto? Porque pareciera ser que los pavimentos generan erosión, ¿no? Esta es una forma de identificación de la erosión que se denominan los pavimentos de erosión. Y esto ocurre en suelos como este, ¿no es cierto?, como estos de acá. Si fijan ustedes que son suelos con una matriz de material fino que tienen incorporados materiales más gruesos, en este caso son cuarzos. Si fijan ustedes lo que pasa, esta en una zona de pendiente, lo que va escurriendo, la gota de lluvia, el escurrimiento superficial, lo que hacen es mueven los sedimentos más finos, y los sedimentos más gruesos, las partículas más gruesas van quedando, y por supuesto, ¿no es cierto?, a medida que se van los finos, van quedando todo el material más grueso en superficie, y eso es lo que se denomina un pavimento de erosión, ¿ya? Son estas partículas gruesas que en algún momento estuvieron dentro de la matriz del suelo, más en profundidad, pero dado que las partículas finas fueron siendo transportadas poco a poco, fueron quedando en superficie las partículas más gruesas que en esta determinada condición de pendiente, ¿no es cierto?, y energía de energía de la lluvia y de escurrimiento superficial, no pueden ser transportados, entonces quedan en situ y van quedando en superficie. Otra forma típica son las columnas, pedestales, pies de erosión, como quieran llamarla,
¿no es cierto?, que también se generan por proceso de erosión laminar, ¿no es cierto?, partículas de suelo que quedan, se fijan ustedes, protegidas, casi todas estas tienen como un sombrerito aquí, ¿no es cierto?, una partícula más gruesa, ¿no es cierto?, aquí en la cabecera, ¿no es cierto?, que las protege de las gotas de lluvia. La lluvia cae entre estas partículas más gruesas, ¿no es cierto?, las desprende, luego viene el escurrimiento superficial, que sencillamente los transporta hacia aguas abajo. Entonces van quedando estas columnitas, ¿no es cierto?, que dependiendo de las características del suelo, bueno, se derrumban y van aportando sedimentos. Ahora, estas columnas pueden ser de algunos centímetros, ahí se fijan ustedes, está el dibujo de una moneda de 100 pesos, pero hay algunos otros sitios donde estas columnas de erosión son de varias decenas de metros, y se fijan todas estas columnas de erosión, aunque sean grandes, tienen como este sombrerito en cabecera, que no es que se lo pusieron, sino que va quedando ahí, ¿sí? Doña María está levantando la mano, dígame, María. Sí, profesor, ¿los pies de erosión en qué tipo de suelo ocurren? En general son suelos finos, ¿ya? Ya. Ups, me fui para adelante. En general son suelos finos, pero si, a ver, si usted camina, a ver, ¿ustedes han ido a la Reserva Costera Valdiviana, a los Alerces, o no? No. A ver, Sí. no, ninguno de ustedes ha ido. Sí, Ah, O sea, por terrenos de la universidad yo no he ido, o sea, yo nunca he ido. nunca ha ido. No. Bueno, tiene que conseguirse algún profe que los lleven a terreno. No, pero yo me refiero, por ejemplo, si ustedes caminaran cerca, a ver, si ustedes fueran, por ejemplo, en vehículos, se estacionaran cerca y caminaran un poco por los caminos que se acercan a donde están los alerces, si ustedes se fijan, después de una lluvia van a ver en los bordes, ¿no es cierto?, formas de erosivas como esta, ¿ya? De repente eso se ven en 1 metro cuadrado, no son columnas muy altas, ¿no es cierto?, pero ustedes las van a ver. Échense una fijada, si ustedes van a los predios de la universidad, a los pinos, ya, bueno, verdad que algunos de ustedes van a ir a los pinos, pero voy a ver si es que veo una forma de erosión, pero probablemente no donde nos vamos a parar nosotros. Pero en otros lugares donde queda algo de suelo desnudo, con algo de pendiente, y especialmente, por ejemplo, en los suelos subos, ¿no es cierto?, porque también ahí hay mucho cuarzo, hay partículas más gruesas, se forman estos pedestales de erosión, ¿no? Pero en general son suelos más finos, se fijan ustedes, que son relativamente fáciles de disgregar por las gotas de lluvia y que son transportables por los escurrimientos superficiales. En suelos arenosos es muy difícil que se generen columnas de erosión porque tiene otra característica, ¿no es cierto? La arena no es posible formar este tipo como de cilindros, se fijan ustedes, de paredes verticales. Entonces son suelos limosos, son suelos con algo de arcilla, son esos tipos, ¿no? Estas columnas muy altas son en algunas zonas de suelos europeos que se llaman badlands, tierras malas, ¿no es cierto?, suelos muy erosionables, y que se erosiona muy fácilmente porque es un suelo muy friable, muy transportable, muy fino, y ocurren en zonas de prácticamente pendiente igual a cero. Bueno, la otra forma típica que también se ve de la erosión son cuando uno ve estos paisajes, ¿no es cierto?, donde hay una mezcla entre los pavimentos de erosión aquí, pero también, ¿no es cierto?, se ven que estos matorrales, estos arbustos, especialmente aquí, se fijan ustedes, las raíces han logrado retener algo de suelo. Entonces esto se ve como un pequeño montículo, ¿no es cierto?, donde está aquí el arbustito, y en cambio todo esto de acá ya se ha ido, digamos. Entonces se van formando como estos mini cerritos, ¿no es cierto?, donde la vegetación, las raíces siguen reteniendo algo del suelo, y ya entre medio, ¿no es cierto?, lo que va quedando es el material más grueso, que no puede ser transportado por los escurrimientos superficiales, y los materiales finos ya se han ido todos. Bueno, pueden haber algunas otras formas de identificar la erosión laminar o de manto, pero aquí les muestro algunas de ellas. Ahora, otras formas de proceso son la erosión por regueros o por cárcavas.
Y tanto los regueros como las carcas, en definitiva, son pequeños canales que se forman, ¿no es cierto?, cuando empieza a haber una concentración localizada del escurrimiento superficial, ¿no es cierto?, volviendo marcha atrás, ¿no es cierto?, erosión laminar o de manto, ¿no es cierto?, el concepto más o menos, que para que ustedes lo tengan, ¿no es cierto?, es como que los escurrimientos superficiales ocurren como en forma laminar sobre la superficie del suelo, y esa erosión laminar va arrastrando, ¿no es cierto?, poco a poco pequeñas capas del suelo. Bueno, eso sí ocurre, pero también es muy posible que muy rápidamente, por condiciones de microtopografía, empiezan a concentrarse poco a poco, ¿no es cierto? Entonces el escurrimiento deja de ser laminar, empieza a ser concentrado en canales de distinto tamaño, ¿sí? Hay alguna literatura que habla que los regueros son pequeños canales que pueden eliminarse con el uso de maquinaria agrícola. Es bastante curioso esa definición. En cambio, las cárcavas, ¿no es cierto?, son canales de cierto tamaño que son demasiado grandes para ser eliminados con uso de maquinaria agrícola, ¿no? Esto es bastante relativo, pero en el fondo regueros son canales más chicos y cárcavas son canales más grandes. También en la literatura se habla de barrancos como una etapa siguiente a las cárcavas, pero en el fondo, en definitiva, es una cuestión de que estos canales se hacen cada vez más grandes. Las cárcavas y en general los regueros, ¿no es cierto?, lo que ocurre es que se van extendiendo mediante un movimiento remontante. Yo les voy a mostrar algunas imágenes, ¿no es cierto?, hacia la cabecera, hacia arriba, hacia la parte alta de la cárcava. Muchas veces la cantidad de suelo exportado por erosión de regueros o cárcavas puede ser menor en comparación con la erosión laminar. Pero claro, lo que ocurre es, como les voy a mostrar en algunas imágenes, generan un gran daño local, ¿no es cierto?, y afectan el manejo y la utilización del territorio. Ahí. Ahora, aquí también hago como esta pregunta: si la erosión laminar es siempre seguida por una erosión en regueros. No siempre. Ya les mostré, he hecho marcha atrás rápido, estas columnas de erosión que tienen varias decenas de metros. Esto significa que la erosión laminar, ¿no es cierto?, esto de capa a capa, ¿no es cierto?, ocurrió por 10 o decenas de metros. Por lo tanto, no siempre la erosión laminar es seguida por erosión en regueros, pero sí a veces ocurre. Entonces acá, en esta ladera, se fijan ustedes, hay procesos de erosión laminar, pero también poco a poco, por condiciones de la microtopografía, esta erosión laminar, estos escurrimientos superficiales en forma de lámina, ¿no es cierto?, se fueron concentrando y empezaron entonces a generar pequeños canalículos que se van uniendo, y estos canalículos van aumentando de tamaño. Aquí estos serían regueros, ¿no es cierto?, porque si que se pudiese pasar un arado, aquí se eliminarían estos regueros, y la suma o la unión de varios regueros va formando probablemente una cárcava que genera un canal de una dimensión tal que no es posible eliminarla mediante el uso de maquinaria agrícola. La erosión de reguero, entonces, insisto, ¿no es cierto?, es debido a la concentración de los escurrimientos superficiales, ¿no es cierto? Aquí se puede ver la concentración por microtopografía en zonas de muy bajas pendientes, ¿no es cierto? Esta erosión por reguero ocurre incluso en zonas, insisto, con pendiente prácticamente cero. Esta es una erosión de reguero bastante curiosa, ¿no es cierto? Un camino que empezó a ser usado en forma continua. Lo que ocurre aquí, ¿no es cierto?, una compactación. El agua se concentra aquí, transportó sedimentos, y esta es la típica, el cono de deyección o cono de depósito o abanico de depósitos producido por este pequeño reguero, ¿no? Pero estos regueros ocurren en terrenos agrícolas. Probablemente hay un gran desarrollo respecto a procesos erosivos asociados a la actividad agrícola. Y yo creo que por eso viene este concepto de que los regueros pueden eliminarse mediante el uso de maquinaria agrícola, porque, digamos, claro, aquí si uno pasa un tractor, o si se pasa un tractor con un arado normal, es posible eliminar estos regueros, ¿no?
Pero también los regueros no ocurren solo en terrenos agrícolas. Esto es una plantación de olivos, ¿no es cierto?, donde también se fueron generando regueros, ¿no es cierto?, por concentración de los escurrimientos, ¿no es cierto?, y van generando estos mini canales más o menos de la dirección de la máxima pendiente en este caso, ¿no? Doña Heidi Butcher. Dígame, don Heidi. Sí, profe, eso que usted decía que se puede revertir el reguero, igual es como una solución como temporal, o sea, un poco parcho, ¿no? Porque después se vuelve o sea, según entiendo, se vuelve a formar ahí por la misma parte donde pasó antes, ¿cierto? Exactamente, sí, Ya. claro. Lo que pasa, ¿no es cierto?, es que si estos terrenos siguen siendo cultivados de esta forma, va a llegar una lluvia y, bueno, el reguero a lo mejor va a tomar otra forma, pero efectivamente va a ocurrir, digamos, ¿no? Y yo al final de esta clase, cuando me refiera un poco a la ecuación universal de pérdida de suelo, me voy a referir un poco a cuáles son algunos esquemas de gestión del territorio que permiten reducir los procesos de erosión a la ladera de las cuencas, también como una introducción al tema, ¿sí? Pero tiene razón usted, digamos. Esto, claro, se pueden eliminar, se pasa un tractor con un cultivador cualquiera, se eliminan, pero luego ¿no es cierto?, si se pretende cultivar de nuevo, se van a generar los regueros. Aquí el tema, ¿no es cierto?, es que no hay vegetación que esté colaborando en mantener el suelo, y por lo tanto las gotas de lluvia caen directamente, escurren superficialmente y se llenan a los regueros. Absolutamente. Okay. Gracias. Ok, bueno, la erosión de carga, siguiendo con este concepto de que pueden o no pueden eliminarse con uso de maquinaria agrícola. Bueno, esta es una gran carga, lógicamente. Es cuestión de pensar aquí un tractor con un arado, ¿no es cierto?, se cae dentro de la carga y no la sacamos más, digamos. Entonces, claro, es un canal de una magnitud tal que ya claramente no se puede eventualmente controlar, al menos parcialmente. Entonces, una carga es sencillamente un reguero mucho más grande. Luego eso se clasifican en cargas chicas, medias, grandes o barrancos, pero una cuestión del tamaño de este canal que se forma. Entonces, voy a referir un pelito, erosión de carga. Aquí estoy mostrando un terreno de muy baja pendiente, hasta que se llega a laderas que están, se fijan ustedes, completamente afectadas por series de regueros, de cárcavas, de grandes cárcavas, que en general las cárcavas van, ya les decía, que van remontando. Cuando empieza una cárcava a mitad de ladera, empieza a crecer hacia arriba, fundamentalmente, después se une con otra, y así sencillamente va transformando el paisaje en un paisaje, pero como el que aparece acá. Estas son fotos tomadas del aire en la zona, en Chile. Se fijan ustedes en terreno de la región 8, de la región 7, este más bien de la 8ª región, donde hay libros de los años 70, de una misión de la FAO, donde hablaba de la enorme dimensión de los procesos erosivos, ¿no es cierto? Y aquí ya son procesos erosivos de cárcavas por todos lados. Se fijan ustedes que en esta zona, que son de relativamente baja pendiente, ya están totalmente cubiertas por cárcavas, ya el suelo se ha ido a estos fondos de valle, que son los únicos que tienen suelo, para decirlo de alguna manera, y aquí no hay nada que quede. Se fijan ustedes que aquí aparece ya el horizonte, no sé si el horizonte D, pero prácticamente la roca aparece acá. Doña María Inés Utrera, dígame. Sí, profesor, cuando la erosión ya no es tolerable, ¿se habla de cárcavas? No. Yo voy a volver al tema de pérdida tolerable un poquito más adelante. Lo que pasa es que aquí, ¿no es cierto?, son formas de erosión, ¿ya? Y esas formas de erosión se representan en el territorio en forma algo diferente, ¿ya, María? Entonces, la erosión laminar se representa en terreno, o es posible identificarla en terreno de acuerdo a algunos indicadores que yo les decía, los pavimentos de erosión, la aparición del horizonte C, o incluso más abajo la geología. Y otra forma de erosión son las erosiones por cárcava, generadas por la concentración de escurrimientos, que en el fondo estos canales van profundizándose, ¿sí?, y también van transportando
transportando el material, el suelo de buena calidad, para decirlo de alguna manera, hasta que llegan a los horizontes C o al horizonte geológico. En esta figura hay procesos de erosión mixtos, hay erosión de laderas en esta zona, erosión laminar acá, aquí claras indicaciones de erosión laminar en muchas de estas zonas, aquí arriba hay erosión laminar, pero luego, ¿no es cierto?, dadas las condiciones de microtopografía, los escurrimientos se concentraron, ¿no es cierto?, y generaron estas cárcavas. Se fijan ustedes, estos son todos sistemas de cárcavas asociados y que son de relativamente baja extensión, ¿no es cierto?, no son muy largos. No sé si le contesté, María. Sí, sí, profesor. Muchas gracias. ¿Sí? Ya, entonces los procesos erosivos son tan avanzados en esta zona que ya, digamos, en muchos sitios no queda suelo, ¿ya? No queda suelo. No queda suelo que sustente alguna vegetación. Bueno, algo queda, ¿no es cierto? Aquí, claro, aquí en el fondo de valle queda, claro, porque es todo el material que se erosionó de acá y estos son suelos relativamente fértiles, ¿no? Pero ya en estas laderas están totalmente perdidas, ¿no? Y aquí, bueno, aquí donde se establecieron, este fue el propósito original del establecimiento, del decreto decreto ley 701, que era el de forestar suelo erosionado, ¿no? El de recuperación de suelo erosionado. Ya pero esa es una discusión que va más allá del curso de hidrología, digamos. Entonces, esta es una imagen un poquito más cercana, si fijan ustedes, este es el fondo del valle, ¿no es cierto? Estas son las laderas con estas cárcavas que van creciendo, ¿no es cierto? Van creciendo hacia arriba, se van uniendo con las otras y por lo tanto lo que pasa es que además de generar la pérdida de suelo, complica un poco la utilización del territorio. No es fácil moverse así, sino que habría que venir por acá abajo o dar una vuelta por este camino de arriba. Se fijan ustedes para acceder a otros lugares, digamos. Estas nuevamente son estas típicas formas, ¿no es cierto?, de erosión. Se fijan ustedes ya distintas cárcavas que se fueron uniendo, ¿no es cierto? Pero aquí el suelo se sigue moviendo. Hay técnicas, hay formas de controlarlas, pero no son formas baratas de controlar los procesos erosivos, ¿no? Bueno, aquí es típico esquema, ¿no es cierto?, cómo pasar de aquí a acá. Bueno, aquí hace una vuelta por acá arriba, se fijan ustedes, por lo tanto, el aprovechamiento del territorio se complica también, ¿no? Esta es una foto incluso más dramática, se fijan ustedes, la aparición aquí se ve por el color, ya sencillamente se pasó de largo del horizonte C y estamos llegando prácticamente a la roca, digamos, a la geología básica. Aquí no queda prácticamente nada de suelo, ¿no? Y solamente aquí resisten la vegetación que es pionera, ¿no? O muy pionera, digamos. Esta también son fotos de cárcavas en zonas de plantación. Esto fue después déjenme pensar, de unos incendios grandes que hubo hacia el año 2000, ¿cuándo sería? 2013. Sí, en 2013 o 2014. Que se fijan ustedes, aquí se ve una zona que estaba cubierta con plantaciones exóticas, y aquí esta era una zona, un terreno agrícola que no estaba. Aquí, doña María Inés, dígame. Profesor, ¿y qué se podría hacer para solucionar el tema de las cárcavas, que no sea como que no cueste tanto, como monetariamente hablando? A ver, aquí puedo plantearle algo, ¿ya? Se fija usted que en esta zona que no estuvo cubierta, ya no discutamos si las especies exóticas o las especies nativas, ¿ok? Ya. Aquí los que son forestales podrán decir si que en un suelo como este es posible establecer especies nativas o no, en zonas donde no queda suelo, pero esa es una discusión eterna. Pero aquí habían árboles y aquí no habían árboles, ¿sí? Acá los árboles algo de materia orgánica generaron. No se puede decir que las cárcavas se hayan recuperado, se hayan eliminado, pero pareciera ser que aquí las cárcavas quedaron algo más estables y aquí las cárcavas siguen estando inestables. Entonces, una forma, María, es de forestar estas cárcavas. ¿Con qué especie? No lo sé, ¿no? Y eso ustedes como forestales lo tendrán que decir. Probablemente con una especie muy colonizadora, muy del inicio, ¿no es cierto?, de una etapa, de una sucesión forestal,
Habrá que partir a lo mejor con algunos arbustos, algunas especies, ¿no es cierto?, que tiendan a incorporar nitrógeno u otro a los suelos, pero es una forma como esa, ¿sí? No sé, María, si que por ahí la ayudo. Sí, sí, muchas gracias. Hay otras formas también que no las vamos a alcanzar a ver, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, por ejemplo, a ver, me voy a ir a un dibujito como este. Si fijan ustedes, una cárcava como esta aquí. Entonces, una forma es construir acá un pequeño dique, se puede usar de madera, ¿sí? Un dique acá, colocar algo acá, que lo que haga, ¿no es cierto?, es que el sedimento que viene siendo transportado queda retenido por este dique. Entonces aquí se produce una pequeña sedimentación acá, y esos sedimentos tienen menos pendiente que la pendiente de este canal. Al tener menos pendiente, el agua que escurre tiene menos energía y los sedimentos van quedando depositados. Entonces luego se puede construir otro dique aquí, ¿no es cierto?, que tiende a generar una cuña de depósitos acá. Luego otro dique aquí que genera una cuña de depósitos aquí. Luego otro dique aquí que genera una cuña de depósitos aquí. ¿Se fijan? Y además esta cuña de depósitos lo que va haciendo es va sujetando las laderas, evita que la ladera se empiece a deslizar hacia adentro. Esas son otras formas de recuperación, pero eso ya significa algo de intervención y es algo más caro. Durante una de las renovaciones del decreto ley 701 estaba asociada la bonificación de obras de control de la erosión, y entre las obras de control de la erosión estaba la construcción de estos diques que le digo yo para estabilizar cárcavas, ¿vale? ¿Sí? Muchas gracias por su respuesta. ¿De qué? Ya, entonces iba acá, se fijan ustedes, aun cuando yo decía que aquí parece, al mostrar estas imágenes, que bajo bosque las cárcavas estaban algo más instables, sí, pero también, se fijan ustedes, una cárcava grande como esta, ni siquiera bajo bosque es capaz de recuperarse. Se fijan ustedes, bueno, aquí también hubo el efecto del incendio, por lo tanto también probablemente quemó toda la vegetación en contacto con el suelo. Pero lo que yo voy es que no necesariamente una vegetación arbórea es capaz de recuperar el suelo en estas cárcavas. No estoy diciendo eso. ¿Ya? Es posible que tienda a ser algo más estable, y que cuando yo digo algo más estable, que no crezca tan rápido como una cárcava que está expuesta a campo abierto como esa. ¿Ok? Vale. En términos de forma, las cárcavas tienen esta forma redondeada, que es como si uno pasara una cuchara, ¿no es cierto?, un flan, media redondeada, o las otras típicas formas son estas puntas de flecha. Si ustedes se recuerdan de haber un lítico, una punta de flecha en piedra, ¿no es cierto?, tiene como estos cortes en los bordes. Y luego ya tenemos las cárcavas en forma dendrítica, que son canales por todos lados que se van uniendo y que son masivos. También en zonas de rocas calizas, por la dilución de la roca calcárea se forman también cárcavas, pero tienen otro tipo de proceso. Nosotros en Chile no tenemos grandes territorios con rocas calcáreas. Bueno, la zona del lago General Carrera, ahí donde está la catedral, la iglesia de mármol, esas son zonas de rocas calcáreas, pero no hay este tipo de grandes procesos erosivos. El avance de las cárcavas, les decía que se va remontando, se fijan, va avanzando hacia atrás la cárcava de aguas abajo, desde la ladera abajo hasta la ladera arriba, hasta que llega al borde, hasta la cabecera, y se producen estas zonas de muy pendiente, donde el suelo va cayendo dentro de la cárcava y va siendo el suelo erosionado. Se fijan, usted llega acá y empieza con paredes casi verticales, ¿no es cierto?, acercándose a la cima para llegar a la máxima altitud. Entonces eso va generando desprendimiento de terreno, ¿no es cierto?, la caída de la vegetación por la inestabilidad de esta cabecera, y la cárcava sigue metiendo ruido. Lo otro que también les había dicho, las cárcavas solo ocurren en zonas de pendiente elevada. No, la realidad es que no. Bueno, sí, ocurren así, pero también en zonas prácticamente planas se generan grandes cárcavas, así que no hay, digamos, no se escapa ningún tipo de terreno, depende fundamentalmente de las características del terreno. ¿Okay? Okay. Los procesos erosivos que yo les hablé, erosión de manto, de regueros o cárcavas, ¿no es cierto?, es como conceptualmente que partícula a partícula del suelo se va moviendo.
la erosión laminar, son capas y capas de suelo, pero el suelo, y en regueros y cárcavas también son las partículas. Pero existen también otras formas, otros procesos erosivos, ¿no es cierto?, que se denominan los movimientos en masa, que son movimientos donde se mueve una gran cantidad de partículas, siempre está el agente erosivo, el agua, presente, y aquí es muy probable que la gravedad también empiece a jugar un rol muy grande, ¿no es cierto? Están las dos fuerzas opuestas, la componente según la inclinación de la pendiente, del peso del suelo, y luego la presencia del agua, lo que hace es aumentar el peso del suelo, que intenta cortar el suelo en un plano de falla, y luego el suelo que se resiste. Como movimientos en masa, aquí pueden haber muchos, pero yo me voy a referir a los deslizamientos, desprendimiento, flujos lentos y flujos rápidos. Estos flujos lentos y flujos rápidos es una mezcla entre proceso erosivo y transporte de sedimentos, ¿no? Están unidos los dos procesos, erosión y transporte de sedimentos al mismo tiempo. Esta es un deslizamiento, ¿no es cierto? Aquí uno mucho más grande, se fijan ustedes, como una cucharada que se le pasa una ladera y se cae parte de la ladera. Ese es un deslizamiento. Este es un desprendimiento de roca, ¿no es cierto? Se cae parte de la roca, pero también desde el punto de vista de lo que es la definición de erosión, ¿no es cierto?, el movimiento de suelo, como sea el suelo de una parte a otra. Aquí el rol del agua puede ser algo menor, pero también puede ser importante. Otras son flujos lentos o rectación, que se llama también. Yo no tengo fotos porque los flujos son muy lentos, no tengo videos de eso, pero tienden a ocurrir cuando el suelo está, por ejemplo, en un suelo delgado sobre un terreno muy impermeable, y por lo tanto la lluvia infiltra solamente hasta acá, no puede seguir infiltrando, y aquí se genera una zona preferencial de escurrimiento que hace que el suelo vaya rectando, vaya moviéndose hacia ladera abajo. Esta es otra foto que yo la saqué de una literatura donde habla que también es una forma clásica de cómo se ve que el suelo está rectando, porque al moverse el suelo, ¿no es cierto?, el árbol se inclina, y luego el movimiento, como es muy lento, los árboles logran alcanzar nuevamente la verticalidad. Yo no estoy tan seguro si esa foto me representa efectivamente lo que estaba pasando en el terreno, porque lo mismo ocurre en zonas de pendiente donde hay nieve, ¿eh? Cuando los árboles crecieron hasta una cierta altura, estaban cubiertos de nieve, y la nieve también tendía a empujar a los árboles, ¿no es cierto?, que generaban esta curva, pero luego cuando logran superar la altura de la nieve, ¿no es cierto?, son verticales, ¿no? Pero bueno, conceptualmente se podría explicar esto como deslizamiento, flujos lentos. Y luego los flujos rápidos, ¿no es cierto?, que hay varios de ellos, aluviones, que le llamamos nosotros debris flow, mud flows o wood flows. En la literatura inglesa, ¿no es cierto?, son flujos muy rápidos. Aquí, ¿no es cierto?, se genera por un deslizamiento que genera casi una especie de cárcava, y con un transporte rápido, ¿no es cierto?, de sedimentos. Por el tamaño y por el color pareciera que este es un flujo de barro o un mud flow, ¿no es cierto?, que afectó una ciudad. Esta es una foto del año 98 del Mercurio, que hablaba de lo que había pasado en una ciudad italiana, y aquí hablando de un aluvión, ¿vale? Entonces, todavía tenemos unos minutillos, si ustedes me dejan, no, nada que ver, voy a, a ver, no, aquí, espérenme. Espérenme, compartir pantalla. Ya, ¿ven este o no? ¿Lo ven? Sí, profe. Ya, este es un deslizamiento. Se fijan ustedes, toda una parte de la ladera que se está mandando a barda abajo. Ahora, ustedes que son o que viven en Valdivia, ¿ubican este lugar o no? ¿Dónde está el embarcadero del transportador, o no? Donde está el transbordador, pues este es el cerro, esto es niebla. Si fijan ustedes, Sí. mire cómo se va cayendo
Este es un deslizamiento. Si fijan ustedes, una masa a la ladera que se manda guarda abajo, que se hace inestable y se cae, ¿sí? ¿Ok? Está bonito. Si ustedes, no sé si se fijaron al principio, voy a ir marcha atrás. Profe, ¿de qué Bueno, año este video? este ocurrió hace unos 10 años o algo, si no me equivoco. Ya, a ver, entonces, este es un deslizamiento. Creo que tengo... espérenme, ¿ustedes ven esto o no? ¿Lo ven? Sí, sí se ve. Ya, pero es que tenía otro deslizamiento grande. Les quiero mostrar un desprendimiento de roca que tengo aquí puesto. Aquí está el deslizamiento de niebla, una avalancha. Bueno, voy a tratar de seguir mis presentaciones acá y después, porque si no me voy a complicar cada vez más. Este es el deslizamiento, y aquí les voy a mostrar una avalancha. ¿Sí? ¿La ven ahora? No, bueno, todavía no empieza la avalancha. Esta es solamente las quiero mostrar. Esto es el año 2013, donde unos alpinistas capturaron o grabaron una avalancha de nieve, pero es que les quiero... A ver que si se apura esta cuestión, vamos a poder ver algo. Ay, ¿por qué no se ve? Ahí viene. Esta es una avalancha. Bueno, los franchutes estaban al lado acá de la ladera, así que yo me imagino como tienen que haber estado agarrándose los pantalones, pero... ¡Ram! ¿Se fijan ustedes? Pero el propósito de mostrarle esta avalancha, es más bien esta. ¿Se fijan ustedes que esta avalancha generó como un muro de nieve acá? ¿Lo ven esto? Sí. Ya, entonces, esto ocurre en montaña cuando muchas veces los aluviones están asociados a primero un deslizamiento que llevó madera a la red de drenaje y generó un represamiento natural, un pequeño dique. Y acá está el estero que escurría hacia allá, ¿no es cierto?, que queda cerrado y por lo tanto el nivel de agua empieza a subir en este lado de aguas arriba de este muro hasta que finalmente pasa por encima y se lleva todos estos sedimentos y genera una ola decrecida, una onda decrecida con agua y con muchos materiales, generando en muchos casos un aluvión muy destructivo hacia aguas abajo. Les voy a mostrar aquí un aluvión propiamente tal, ¿ok? Fíjense, aquí se movieron un poco estos hombrones, se movieron muy rápido, pero fíjense acá el cauce aquí a la derecha. El cauce aquí a la derecha, donde se ve con relativamente poca agua. Se ve con relativamente poca agua. Y aquí viene un aluvión. Aquí viene un aluvión. Fíjense ustedes que es como un frente, ¿no es cierto?, donde aparece sedimento con transporte de material orgánico, madera u otro. Este es un aluvión, un debris flow en inglés, porque es material detrítico, material inorgánico que es transportado. Ya. El otro que les quiero mostrar es un flujo de madera. Este en el estero Pocuro que pasó, ya ni me acuerdo, hace un par de años. Se fijan ustedes que el cauce está seco. Y lo que viene acá es un frente de maderas, de troncos. ¿Se fijan ustedes? Esto es básicamente madera, ramas, troncos, etcétera, etcétera. Y poco a poco empieza a aparecer algo de agua.
Se fijan, poco a poco empieza a aparecer algo de agua, entonces empieza a ser una mezcla de agua con madera siendo transportada y posteriormente viene la... Así es. Y se fijan ustedes que luego aparece ya el agua en mucho mayor cantidad, todavía transportando una gran cantidad de madera. Entonces, en esta crecida lo que ocurrió fue que venía la crecida de agua y fue acumulando en el frente de la crecida esta madera que estaba en el canal y la fue empujando hasta, hasta que ya, ¿no es cierto?, el tren de madera va en la cabecera de esta ola y luego entonces aparece el agua. Aquí todavía hay fuerte aporte de material, sin lugar a dudas. ¿Sí? Profe, pero es como que ya el material se fue recogiendo porque era mucha la distancia que recorrió y fue mucho material que se fue juntando a lo largo del Claro, frente de agua. Como, no es como que estaba exactamente, acumulado de antes el material en algún lado. claro, esa es la zona ahí de los Andes, ¿no es cierto? Probablemente ese estero, ¿no es cierto? No tiene grandes crecidas y poco a poco se fue acumulando madera, troncos a lo largo del canal, y vino esta crecida muy grande y lo que ocurrió fue que empezó a recoger el material hasta que ya, ¿no es cierto?, fue acumulando y en el fondo lo que va haciendo en esa crecida es ir empujando, se fijan ustedes, esta gran cantidad de madera. Pero se fijan ustedes que tiene la forma de un aluvión. Cuando yo les mostré el aluvión anterior, es como una ola que viene, ¿no es cierto? El nivel está bajo y de repente aparece como una ola de material, ¿no es cierto?, que claramente eleva el nivel del cauce. Lo mismo ocurre con este aluvión de madera, ¿ya? De Profe, flujo de y la madera. madera se concentra adelante, ¿por qué específicamente? Porque la va como empujando, si fija usted, hay mucha madera, entonces el agua lo que hace es empieza a empujar esto. Piensen ustedes como en un pistón, ¿no es cierto? Va avanzando el agua, una ola grande, ¿no es cierto? Una crecida grande, que acumuló madera y se puso la madera al frente, el tren de frente, y el agua va empujándola. ¿Se fijan ustedes? ¿Se fijaron? Mm. Entonces el Ujú. agua la va empujando, empujando, y luego empieza a aparecer más agua que viene detrás empujando, pero que todavía transporta madera, porque claro, ¿no es cierto? Luego viene esta mezcla entre agua y este otro material, en este caso material orgánico, ¿ya? ¿Ok? Vale, profe. Gracias. Este es un desprendimiento de roca, y esta es una imagen de Taiwán del año 2013, que también es espectacular. Bueno, la mansa salvadita que se mandaron también. Y ahí se bajaron a ver qué es lo que pasó, pero Otra vez, profe, otra vez. no, este es espectacular ¿ah? Ay, ay, Ya, justo. justo, da un poquito más y los hace turumba. Ya yo les quiero de mostrar película. también. ¿Me escuchan o no? Recién, profe, se había escuchado todo el rato cortado. Ahora sí lo escuchamos. ¿Me estaban escuchando o no? ¿Sí se escucha? No, Antes parece que no no, me se escuchó escuchan. cortado. Profe, tal vez tiene muteado su computador. Ahora parece que no se escucha, profe. No, eso, ahora no, pero antes sí. ¿Me escuchan? Ahí sí. Y ahora sí.
¿Profe no escucha? No, parece que no, antes escribió como... No Escribió, la clase. no. ¿Qué me estáis escribiendo a mí, no a todos? Una chucha. Ya hizo. ¿Profe volvió? ¿Nos escucha? Ahora lo vemos, profe. ¿Aló? ¿Me escuchan o no? Sí, pues. Sí, ahí lo escuchamos. Ah, pero él no nos escucha. Ahora las escucho a ustedes. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Eh. algo pasó cuando les quería mostrar un video de un flujo de barro con madera en Canadá. Pero ahí yo les mostré varios, ¿no es cierto?, de estos procesos de remoción de grandes masas. Una de las cuestiones que es diferente a los típicos procesos es la gelifluxión. Ustedes la vieron, ¿no es cierto? El último que estaban viendo, esto del derretimiento de permafrost, ¿la alcanzaron a ver ese o no? No, profe, el último que vimos es el de la roca que cayó. El de la roca que Veámoslo. cayó. Si que tienen 10 minutos, trato de cargarlos entonces, ¿o no tienen ganas de verlo? Por mí Sí, sí. Sí. Está entretenida la clase. Ya, a ver si que no me queda la escoba. Ya. Voy a bajar este. Ah, no se puede minimizar. Ah, no, si no necesito minimizar. Aceptar y voy a ver si es que puedo ahora. ¿Lo están viendo? Sí, profe, sí, sí. Ya. Ustedes lo pueden ver arriba, en Noruega, un video de Noruega. Y un proceso, ya ahí lo van a ver. Después lo hablamos. Es como una minga, pero con suelo y todo. Se llevaron todo un pueblo de minga al agua. Wow. Qué guático, y es un proceso súper rápido igual. Es muy rápido, Para ¿no la es cierto? magnitud. Efectivamente. Sí. Ese es un gran deslizamiento, ¿lo están viendo? Sí. El otro vimos el deslizamiento de niebla, pero fíjense ustedes la magnitud de ese deslizamiento de ladera. Ese es un material muy inestable, también de las tierras malas, de los badlands también. Madonna, efectivamente. A ver si que tengo solamente quiero ver si que tengo este que me quedó la escoba. ¿La están viendo ahora? ¿Lo Sí, se ven? ve. Sí. Ah, ya, cuando prendí se había desconfigurado todo. Pero este es en un lago en Canadá. Y aquí fíjense en este canal de acá. Ahí hay Bueno, como no solo en acumulación de ese, sino que material después en todo. de madera por alguna, como, por alguna forestal o algo así. ¿Por qué hay tanta No, porque madera estos ahí? son bosques naturales. Ah, y tienen esas acumulaciones, naturalmente. Sí, lo que pasa es que los ríos que cruzan los bosques, ¿no es cierto? Mira, ahí viene.
Pero ¿cómo había tanto material de no solo los árboles que arrastró ahora, sino que lo que ya estaba en el curso de agua era como mucha madera? Como Sí, esos troncos tan rectos, como, no sé. no, lo que pasa es que esa es toda una línea de trabajo de la presencia de la madera en los cauces, eh, cuyo es una línea de investigación relativamente... Sí, así es. Miren. Opa. Ya, para contestarle, es natural que en ríos de montaña toda la vegetación ribereña, ¿no es cierto?, aporta materiales a los cauces, ¿no es cierto? O sea, hay un reclutamiento de madera porque pueden ser por procesos erosivos de márgenes, ¿no es cierto? Los árboles se tumban o por mortalidad natural de los árboles va cayendo, ¿ya? Y esa madera, dependiendo del tamaño de la madera en relación al ancho del cauce, puede quedarse muchos años, ¿no es cierto? Si los troncos son más largos que el ancho del cauce, es difícil que se muevan y por lo tanto se acumulan y pueden ser transportados solo en eventos extraordinarios, por ejemplo, en grandes aluviones o cosas por el estilo, ¿sí? Eso es natural. También se puede ver afectado, por ejemplo, por erupciones volcánicas, ¿no es cierto?, que destruyen los bosques del fondo del valle, que hay una gran cantidad de madera disponible, pero es una condición totalmente natural. Nosotros en nuestros ríos de montaña, si ustedes van a terreno, acuérdense, lo que pasa es que a mí personalmente me pasaba, yo soy hidráulico, pero normalmente cuando iba a un río me fijaba en los sedimentos, en la pendiente, en la forma del canal. Yo veía que estaba la madera ahí, pero nunca le había prestado mucha atención. Y la madera tiene un rol muy importante en la morfología y en la ecología de los ríos. Por lo tanto, ríos con mucha diversidad de hábitats es muy probable que tengan una gran cantidad de madera, se fijan ustedes, porque las maderas la madera en los ríos permiten que hayan pozas, rápidos y otras, y eso hace una ecología muy diversa, ¿no? Pero pero es en forma natural y puede ser alterado, por supuesto, por lo que está pasando a la orilla de los cauces. ¿Ok? Bueno, estimada, ya es la hora de terminar la clase. Nos vemos, por favor, yo les voy a mandar un mensaje, pero ya les pido a los que van a ir a terreno, tanto este miércoles como el próximo miércoles, que lleguen ojalá 10 para las 10, porque yo tengo que recoger, ustedes tienen que llevar una copia de su pase de movilidad, tienen que llevar una copia del documento de consentimiento informado, tienen que ustedes entregármelo firmado, ¿sí? Yo efectivamente me equivoqué, les puse 28 de octubre, pero es el 27, ustedes lo pueden corregir a 27, me lo hayan firmado, los tengo que recoger al ir subiéndose al bus. ¿Estamos? Profe, Si lo envié por correo, ¿tengo que imprimirlo y llevarlo presencial? Tiene que imprimirlo y llevarlo en la mano. ¿y el pase de movilidad lo mismo, profe? Tienen que llevarme una copia del pase de movilidad. Ya vale. Porque lo que pasa es que después yo tengo que juntar esos papeles y si no tengo que estar imprimiendo esos papeles, ya es demasiada burocracia para... Me paso días enteros en esta, imprimiendo documentos. ¿Ok? Muchas gracias, profe, que esté bien. Ya igual, que estén bien, nos vemos entonces con el grupo del este miércoles, nos vemos ahí 10 para las 10. Chao, ¿Sí? profe. Ya, Chao, que profe. estén bien. Ok, chao, profe. Que esté bien.